Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos hayan o nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast denominado politicapicapiedra.bo, que es un podcast que se dirige al análisis de la política especialmente boliviana, pero también eventualmente latinoamericana, americana y, por qué no, mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales. Y sin más, presentamos nuestro tema de hoy. Ahora estoy queriendo comentarles a ustedes un libro que me mandó mi amigo Fernando Mayorga. Se llama Política y Democracia en el Estado Plurinacional antes y después del referéndum. Es decir, de la actualidad política, pues el referéndum un poco ha marcado lo que estamos viviendo políticamente hoy, que para ponerle algún nombre, hoy tenemos que hablar ya de un periodo preelectoral nacional en Bolivia. El libro es muy interesante, les cuento amigos, les recomiendo que los lean, los que quieran leerlo me avisan que aquí conozco a alguien que le ha dejado algunos libros en Santa Cruz para que puedan adquirirlo. Rápidamente les diré que la primera parte del libro hace un análisis ya, digamos, bien resumido sobre qué significó la llegada del MAS, cómo construyó la fuerza que tiene, cuál es la explicación del liderazgo de Evo Morales, su perfil de liderazgo, etcétera. Un poco nos explica hasta el 2015, digamos, ¿no? 10 años más o menos de gobierno hasta el 2015, donde nos muestra cómo construyó de una forma muy resumida esa mayoría fuerte, ese sistema político que hemos vivido estos años, que se ha denominado y yo también, de un sistema político de partido de fuerza dominante, que estos años ha sido sin duda el MAS, porque hemos tenido una fuerza dominante a nivel nacional y una oposición bastante débil, que aún no termina de fortalecerse. Para darles una idea, el año 2005, en las elecciones del 2005, el MAS sacó el 53%, en las elecciones del 2009, el MAS sacó el 64%, y en las últimas elecciones del 2014, el MAS sacó el 61%. Está claramente a nivel nacional muy marcada esa mayoría dominante. A nivel de elecciones subnacionales la cosa cambia un poco, pero sin duda ha ido fortaleciéndose también el MAS en ese proceso. Y con las victorias del 2014 a nivel nacional y el 2015 con la también victoria que tuvo a nivel subnacional, porque incrementó su espacio de poder en los gobiernos subnacionales, podríamos decir que hasta ese momento había una consolidación de este sistema de partido dominante. Y además la agenda patriótica que plantean las elecciones, que es esta agenda patriótica, que además ahora se aplica desde la institución del Estado, tiene una visión de dirigirse hacia el centro en las posiciones de acción política del Estado. Por lo tanto, este discurso con dirección hacia el centro y no a la radicalidad de la izquierda, digamos, en este caso, lo llevó, digamos, también a que la gente lo apoye todavía. Fernando Mayorga resume muy bien esta posición del MAS en una frase muy interesante que dice que el MAS ha tenido como acción política una retórica radical, sin embargo con decisiones moderadas. Es decir, que discursivamente es un poco más fuerte, eso genera todo este debate que siempre hay más o menos polarizado, reacciones, también apoyos por supuesto, pero al momento de tomar decisiones son un poco más moderadas. A partir de ahí empieza una nueva historia en nuestra política, porque vamos a llamar una especie de error político o apresuramiento político
O bueno, en política a veces uno toma las mejores decisiones que cree necesarias, pero sin embargo sucede que como es un juego, como un juego de ajedrez, las movidas que uno hace no necesariamente acaban siendo las mejores, aunque uno en ese momento de moverlas cree que son buenas. Me refiero específicamente, pues claro, al referéndum del 21F. Este tercer mandato el MAS lo iniciaba, sin embargo, con una crisis económica externa, a la caída o bajada del precio del petróleo y el gas, lo que parecía, por lo menos anunciaba, no faltan siempre los agoreros de la economía, que anunciaba una crisis económica total también en Bolivia, pero que sin embargo fue nomás manejada muy bien por el gobierno. Hasta ahora una de las fortalezas del MAS, la política económica y la economía que estamos viviendo en el país. Y por otro lado también estaba un presente político internacional un poco desfavorable para la izquierda, ¿no? La victoria de Macri en Argentina, la derrota del oficialismo en Venezuela en las elecciones congresales, la salida de Dilma, en ese momento mostraba un escenario internacional desfavorable también, y por lo tanto eso llevado a nuestra política significaba que también se habló mucho del efecto dominó, ¿no? Que iban a empezar a caer todos los gobiernos de izquierda en América Latina. Sin embargo, sabemos hoy que la cosa no es tan sencilla. Lo que estamos viviendo hoy día, o lo que están viviendo hoy en Argentina, por ejemplo, con Macri y las futuras elecciones, parece que no va a ser tan sencillo esto que en ese momento se vio. Bueno, en ese contexto, la jugada del oficialismo, del movimiento al socialismo, fue el referéndum del 21 de febrero. ¿Qué planteaba? Planteaba una reforma constitucional de tal manera que pueda nuevamente presentarse a un siguiente mandato como candidato el presidente Evo Morales. Yo creo que fueron dos elementos que llevaron a tomar esa decisión, porque en realidad fue una estrategia del MAS ir a ese referéndum. Primero, esta victoria reciente con la que acababa de consolidar su fuerza nuevamente a nivel nacional, la victoria de 2014 y del 2015 en las subnacionales, y hasta ese momento también un relativo éxito de su estrategia marítima, que como sabemos después acabó sin un efecto esperado, pero que sin embargo en ese momento estábamos casi festejando una derrota legal internacional a Chile. Eso, yo creo que ese escenario tan favorable, yo creo que hizo que tomen la decisión de ir al referéndum para de una vez definir un tema que tenían que enfrentarlo y saber cuándo enfrentarlo en esa gestión. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió lo que sabemos todos, una derrota, vamos a llamarla una derrota inesperada para el oficialismo, ¿no? Y esta derrota tuvo efectos en la política hasta ese momento, de un oficialismo que estaba fuerte, acababa de reconsolidarse como fuerza dominante. Esta derrota tuvo varios efectos. Uno de los efectos que tuvo fue la pérdida del discurso que hegemonizaba el oficialismo de democracia. Siempre la oposición ha reivindicado también la democracia. Todos ahora reivindicamos la democracia, todos somos demócratas, aunque digamos a algunos les creemos más que a otros. Pero quien lo hacía con mayor fuerza, quien lo hacía sin ningún cuestionamiento realmente, era el movimiento al socialismo. Pero ese discurso lo perdió fuertemente porque, claro, estaba decidiendo no respetar una consulta democrática al pueblo como fue el referéndum. El descontento con el MAS, que siempre fue político, de los que nunca realmente apoyaron este gobierno, etcétera, es decir, la oposición y sus votos duros, digamos así, que se expresaba luego en la presencia parlamentaria de los partidos políticos que estuvieron haciéndole oposición, que no era mayoritario, por supuesto que era más bien minoritario. Ese descontento se amplió, la oposición se amplió, no solo la que ya existía, que hasta ese momento no era suficiente, sino por otro lado apareció una nueva oposición. El caso en su libro Fernando Mayorga nos menciona dos partidos nuevos que son interesantes para ver a partir de ahora, como es Solvo, que viene del movimiento Sin Miedo, pero que al perder su personería se organizó para presentarse a las elecciones de la Alcaldía Municipal de La Paz, ganando, y un también movimiento Tercer Sistema organizado por Pazzi,
que fue prefecto de La Paz y que, digamos, hoy día quiere también alcanzar presencia nacional. Por otro lado está el fortalecimiento progresivo que ha venido teniendo los demócratas como una fuerza también que ya era una fuerza formal antes con opositora. Sin embargo, digamos, ha venido haciendo un trabajo muy interesante político, aunque recientemente su líder, porque su líder no asumió la responsabilidad histórica de ir a disputar el espacio nacional, probablemente haya tendido a debilitarse un poco, pero eso no quiere decir que no hay un trabajo importante que con este nuevo candidato que tienen ahora, Óscar Ortiz, puedan nuevamente posesionar esta fuerza que tienen, y la aparición en el campo opositor de las plataformas y otro tipo de organizaciones nuevas que empezaron a aglutinarse o a hacer participar a gente que normalmente no participaba en política y que hoy día se han animado a salir a las calles, a ir a los medios, a expresarse sin ser parte de los partidos políticos, aunque en algunos casos se dijo que eran un poco maniobras de partidos políticos que sacaban algunos jóvenes también a nombre de plataformas, que de hecho hubo, pero el fenómeno en su conjunto sobrepasa esa maniobra. Es decir, si ese es algún momento una maniobra de algún partido político, el fenómeno que ocurrió después sobrepasó la maniobra, ¿no? Es decir, después los partidos políticos no estaban manejando la totalidad de estos grupos que empezaron a surgir, a salir, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que tenemos es, después del 21F, una pérdida de una parte importante del discurso del oficialismo, no el económico, ¿no? Ese decimos que está bien, pero sí el político, donde reivindicaba preferentemente y con mucha legitimidad la democracia, y tenemos una ampliación del campo opositor. Eso lo plantea Fernando Mayorga, todos lo hemos visto y creo que lo organiza bien en el libro, lo explica muy bien. Y entonces empieza a hablar de qué podría suceder en el futuro, qué podría suceder qué podría estar sucediendo en este momento en política, porque no sabemos hasta que hayan elecciones, y qué podría suceder en términos de futuro inmediato. Es interesante porque si partimos de la idea de que hay un cierto debilitamiento del oficialismo, es decir, esta fuerza que se había consolidado hasta el 2015, a partir del 21F, digamos, hay un cierto debilitamiento. No vayamos a caer, seamos un poco más sobrios en el análisis, no vayamos a caer en los grandes discursos rimbombantes de que ya el oficialismo está en caída libre, porque eso sería también, digamos, reproducir discursos más bien políticos, ¿sí? Analíticamente podríamos sí decir, no sabemos cuánto, lo vamos a saber paulatinamente, pero digamos hay un debilitamiento. Creo que también eso lo sabe el propio oficialismo, hay un cierto debilitamiento. Dado que hay un cierto debilitamiento y por otro lado hay una ampliación del descontento y del campo opositor, el escenario futuro de la política podría modificarse de este escenario que hemos vivido hasta ahora de fuerza política dominante. Podría modificarse a, digamos que, 2 o 3 fuerzas importantes, dependiendo lo que haga la oposición. Lo que ha hecho hasta ahora es que, de todas maneras, nunca se unificaron, no hubo esta unidad única de la oposición. Siempre yo dije que no es tan fácil construir una unidad, ¿no? Hay una terrible diferencia también entre las opiniones, las visiones y las ideologías dentro de la oposición. No es, a veces el ciudadano lo ve más sencillo, dice, todos están contra el gobierno, entonces deberían unirse. Pero si uno araña un poco más profundamente, encuentra mayores dificultades, porque todas estas fuerzas responden a diferentes intereses, a diferentes visiones, a diferentes ecuaciones de lo que cree que debe ser Bolivia, y no es tan fácil. El propio Mayorga, por ejemplo, habla de algún momento de una oposición más legal, una oposición más democrática, y una oposición más radical, más extrema. Ahí mismo, fíjense, podemos ver una diferencia entre las oposiciones, que fácilmente no se unen. Se podrían unir porque en política, primero, que todo es posible, y segundo, que no sería la primera vez que pasa que se unen
diferentes políticos, diferentes visiones políticas en función de un proyecto común. Esto más bien deberían hacer los políticos que tengan experiencia, que ya tengan recorrido, saben que en condiciones de no mayoría, en condiciones de poca fuerza, además, lo que hay que ser suficientemente inteligentes para construir alianzas, aunque entre diferentes, pero que encuentren puntos en común. Todavía no ha sucedido, probablemente por la falta de experiencia política de la oposición actual. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que hay fuerzas que podrían consolidarse esta vez un poco más en las futuras elecciones, al lado de el ya consolidado oficialismo, que como hipótesis podríamos decir que tiene un pequeño debilitamiento. Eso podría llevar a cambiar la política en Bolivia. El futuro gobierno, sea que repite el oficialismo, sea que gane alguien de la oposición, no podría gobernar solo, como lo ha venido haciendo hasta ahora el MAS, con mayoría clara además en el Parlamento, en ambas cámaras, etcétera. Si no hubiera esa mayoría tan clara y hubiera una presencia mayor de otras fuerzas, hay dos posibilidades. Una, que nos empantanemos políticamente, nos crucemos y nos vamos al precipicio, al estilo de la UDP, que el presidente sí les tenía mayoría, pero no suficiente como para manejar el Parlamento, y entonces todo lo que mandaba el Parlamento se lo bloqueaban, y entonces ni el gobierno podía gobernar ni la oposición podía hacer nada tampoco, además de bloquear, y eso nos llevó a un precipicio peligroso. Recordemos, una crisis política terrible, crisis económica sin precedentes. O vamos por ese camino en un nuevo escenario que el que describe Mayorga y con el cual estoy de acuerdo, o vamos además a un escenario de acercamientos políticos entre las diferentes fuerzas. Sin duda hoy día en elecciones eso es casi pecaminoso decir, ¿no? Es decir, hoy día más bien se utiliza como herramienta de destrucción, ¿no? Los demócratas dicen que Mesa está demasiado cerca del movimiento al socialismo, y los seguidores de Mesa, de Comunidad Ciudadana, dicen más bien no, el que está cerca son los demócratas, que han pactado varias cosas desde la gobernación. Hoy día parece que es un pecado que se acerquen las fuerzas políticas, y entre demócratas y Comunidad Ciudadana también se están dando duros. O sea, en campaña las cosas están bastante duras, pero en gobierno, cualquiera de ellos gobernando no podrá gobernar si no hay inteligencia política para aproximación. En ese aspecto, Mayorga tiene una posición positiva del futuro. Él cree que es posible, además, que vayamos a ese escenario, y también encima cree que es posible que ya a nivel político hay digamos señales de que se puede hacer algún tipo de acuerdos, no necesariamente, fíjense, no quiere decir que se venda nadie con nadie, ¿no? En política se pueden hacer acuerdos también sin venderse a nadie. Es más, la política en muchas partes del mundo normalmente es el arte de también generar ciertos pactos para lograr mayores consensos, para hacer políticas más serias, más de largo plazo. El bipartidismo en muchos países, las alianzas de muchas fuerzas políticas para lograr esfuerzos más importantes nacionales de las cosas. O sea que es interesante lo que nos está planteando, porque nosotros como ciudadanos también tenemos que reflexionar acerca de eso, de pensar la política también como un escenario de que hay diferencias, pero no al grado de que sean tan irreconciliables de que a los ciudadanos nos manden al precipicio, ¿no? Los políticos, si están en un escenario de esta naturaleza, donde nadie puede gobernar solo, y la única manera de que se gobierne es acercándose entre algunas de las fuerzas, y nosotros los ciudadanos necesitamos que alguien gobierne porque hay problemas, porque hay inseguridad, porque necesitamos una serie de cosas. Si los políticos, si esa generación de políticos no tiene la capacidad de hacer eso a la ciudadanía, y entonces nosotros en el futuro tendremos que jubilarlos. Por lo tanto, ellos tienen no solo la responsabilidad de ver esto más claramente, sino también por una sensación de autosobrevivencia deben aprender a hacer esto, porque si no lo hacen, nosotros los ciudadanos los vamos a jubilar a todos, gobierno, oposición, no importa.
si no son capaces de darnos viabilidad de Estado a una sociedad que necesita de Estado, es importante es que sepan que nosotros nos mandamos a volar y nos agarramos de un par de locos, un ultraderechista al estilo Bolsonaro y un izquierdista más radical de lo que habían, y por ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces es muy importante tener claro este nuevo escenario de la política. Repito, para terminar, para que quede claro, un escenario donde puedan haber fuerzas importantes, que ninguna sola pueda gobernar y que tengan que aprender, dialogar, tender puentes y lograr algunos puntos estratégicos de importancia nacional, qué sé yo, manteniendo sus diferencias, pero para poder avanzar en función del país. Interesante la idea de lo que puede pasar hacia el futuro, e interesante no solo, fíjense que este análisis de Fernando Mayorga, repito, no solo está analizando el resultado de las próximas elecciones, que es en lo que estamos todos, ¿no? ¿Quién ganará? No importa, cualquiera de las fuerzas que gane, después probablemente puede haber un nuevo escenario político donde hay un también gran desafío postelectoral de los políticos en Bolivia, que nosotros los ciudadanos tenemos que quedar muy atentos, porque si no son capaces de estar a la altura del desafío, nosotros tendremos que tomar medidas sobre él. Eso es todo, amigos. El siguiente podcast continuará hablando de este libro, ha dado mucha tela que cortar, pero por ahora nos quedemos con esta idea. Así concluye nuestro programa de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro podcast que se llama politicaycatedra.com. Busquen también en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bajo el nombre de Luis. Hasta luego.